vamos a ver las instituciones y políticas nacionales para la juventud. Es un tema bien interesante porque nos va a permitir eh, conocer cómo ha ido el desarrollo de los esfuerzos que se han realizado desde el Estado, sí, efectivamente, y también lo que desde la sociedad civil y las organizaciones juveniles eh, se ha podido lograr para lograr es- estas dos cuestiones que son muy importantes, las instituciones dirigidas a los jóvenes y las políticas o planes dirigidos hacia la juventud peruana. Así como ustedes pueden ver, por ejemplo, eh, lo que significó la ley del Consejo Nacional de la Juventud. Esto trajo consigo un sistema nacional de la juventud, pero quisiera que conversemos sobre cómo es que se logra la creación del CONAJU. Es a través de la ley 27802. Esta ley eh, se da el año 2002 durante el gobierno de Toledo. Esto respondía a una promesa electoral que dio Toledo en el sentido de que se reconocía a la juventud peruana como eh, como el eje importante de la recuperación de la democracia. Recordemos que el Perú en esa época vivía una autocracia. El 5 de abril del año 92 se dio un golpe de Estado y que con la convocatoria a la Asamblea, al Congreso Constituyente Democrático, recordarán ustedes, y que tuvo la participación ya luego para este Congreso de los diferentes partidos políticos que había en el Perú. El fujimorismo se consolidó y pretendió por ello, el año 2000, una reelección que se dio por una antojadiza ley de interpretación auténtica que dio el Congreso y que hizo que luego fueran destituidos los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque eso le da un sentido histórico también a nuestra investigación, al curso, para que sepan por qué se van dando las cosas. Ya luego que salen los Vladivideos y cae eh, el fujimontesinismo, es que se convocan elecciones durante el gobierno de transición de Paniagua y sale ganador Toledo, y una de sus promesas había sido reivindicar a la juventud. Y se da esta ley que crea un organismo público con rango ministerial. Dentro de esta ley se consigue un sistema nacional de juventud. El órgano rector, el ente rector, o sea, el órgano ejecutivo de ese sistema era la Comisión Nacional de la Juventud, que tenía un presidente. A su vez, existía lo que se denominó el Comité de Coordinación. ¿Quiénes participaban allí? Los representantes de los sectores, de los ministerios que que tenían vinculación con el tema de la juventud, y representantes de los jóvenes que estaban, vamos a decir, representados, valga la redundancia, en el Consejo de Participación de la Juventud. Estos jóvenes se dividían por diferentes estamentos que le denominaban, que eran jóvenes universitarios, jóvenes escolares, deportistas, eh, de instituciones confesionales, de, de partidos políticos, de comunidades nativas, campesinas y afroperuanas, etcétera. Y de forma paritaria se reunían y presidía este comité de coordinación el presidente de la Comisión Nacional de la Juventud, que era el corazón del sistema CONAJU. También formaban parte del sistema los gobiernos locales, los gobiernos regionales y las organizaciones privadas. Quiere decir, organizaciones juveniles, ONG que trabajan con jóvenes o cualquier tipo de expresión social que pudiera existir, tenían también posibilidad de participar. Así se concebía, estimados alumnos, el Sistema Nacional de la Juventud.
que dicho sea de paso, de acuerdo a la ley, sigue vigente. Sin embargo, como ustedes saben, en 2007 ocurrió un legicidio, porque mataron, desaparecieron el corazón del sistema CONAJU, desactivando a la Comisión Nacional de la Juventud. Y como ya se los he comentado, eso salió en el 2007, un decreto supremo, el 010-2007, ED, que desactivó la Comisión Nacional de la Juventud, y esta la fusiona, fue fusión por absorción, con el Ministerio de Educación. Sus trabajos, como ustedes han realizado, se han podido dar cuenta, ¿verdad? Cómo es que pasa los asuntos de juventud a la Dirección General de Juventud y luego esta se convierte en Secretaría Nacional de la Juventud. Yo tuve la versión de un amigo que trabajaba en CONAJU, luego se convirtió en Dirección General de la Juventud, SENAJU, y por qué es que habían decidido ponerle Secretaría Nacional de la Juventud. Es que como era realmente una vergüenza a nivel internacional que desactivaran, esto fue durante el gobierno de Alan García, desactivaran el organismo de juventud, dijeron, no le pongan dirección general, pongámosle Secretaría Nacional, porque en otros países se conoce a los ministerios como secretarías y la gente va a creer que esto es un ministerio, ¿no? O sea, el Ministerio Nacional de la Juventud, Secretaría Nacional de la Juventud, la gente va a pensar que es la secretaría, porque en México, por ejemplo, a los ministerios se le dice secretaría, ¿no? Y esa confusión de repente hace que la gente crea que aquí no se desactivó nada. Esa fue la versión que me dio una persona. Pero que obviamente en esa época nos encargamos de contarle a todos que aquí se había desactivado este organismo con rango ministerial, ¿no? Esa fue la razón, estimados amigos, por las que esta institución desapareció, ¿no? De un plumazo y se convirtió en lo que tenemos ahora, que no tiene ningún tipo de posibilidad de hacer algún tipo de cambio, reforma, etcétera, SENAJU. Cuando hablamos sobre las políticas que impulsan e implementan los gobiernos, las políticas de Estado, ¿verdad? Hay unas específicas que son las dirigidas a los jóvenes. En la ley se habla de Plan Nacional de la Juventud y desde su dación, el año 2006 se dio el Plan Nacional de la Juventud para el año 2006-2011. El 2014, eso fue con la existencia del CONAJU, ¿eh? Luego, 2014, ya como SENAJU, se aprobó el Plan Estratégico Nacional de la Juventud para el 2014-21. Tenemos que saber, ¿no? Un Plan Nacional de la Juventud es un conjunto de programas, objetivos, acciones, metas para la implementación de la política de mediano y largo plazo a nivel nacional en materia de juventud. Esto es un asunto bien importante. ¿Saben por qué? Porque, ¿qué sucedió el año 2019? Se dio una política nacional de la juventud. ¿Y cuál es la diferencia, no? Eh, vamos a decir que la política es como el todo, son las decisiones que se toman y más bien los planes son la forma como es que se va a implementar esta política, estas decisiones, ¿verdad? Más o menos es así la definición. La última política nacional de juventud, y creo que ha sido la única, se ha dado el año 2019. Claro, es que ahora ya el asunto de la juventud no se ve desde la PCM. Recordemos que la Comisión Nacional de la Juventud, que era el ente rector del sistema CONAJU, estaba en la presidencia del Consejo de Ministros. O sea, estar allí significa que tú puedes trabajar con todos los sectores. En cambio, cuando estás en un solo sector, por una cuestión de carácter práctico, no te dan mucha cabida, mucha entrada en los demás sectores. Claro, porque el despacho del Premier tiene un peso importante en el gabinete, es el presidente del Consejo. Entonces, para cuestiones prácticas y operativas, no resulta pues estratégico estar en un sector, ¿no? Por eso es que en la posición en la que estaba, que era la PCM, era importantísimo, ¿no? Era muy importante, pero que lamentablemente no se mantuvo esa posición y se fue al sector educación y encima como un apéndice, ¿no? Como
órgano de asesoramiento solamente. Y se dio desde allí, ya en coordinación con CEPLAN y otros organismos, es que se aprueba esta política nacional de juventud. Eso para que tengan claro el panorama, estimados alumnos. También es necesario que, que tengamos en cuenta que en el devenir histórico de las normas se han aprobado en materia juvenil, tiene que ver muchísimo la ley universitaria. Yo no conozco facultad de derecho alguna en el Perú que estudie la ley universitaria. Tampoco conozco facultad alguna que no sea de derecho que estudie la ley universitaria. Eso, por ejemplo, es gravísimo, toda vez la ley universitaria es el manual que debería tener todo estudiante universitario desde que ingresa a la universidad para que sepa cuáles son sus derechos, sus obligaciones, cómo es que se puede desarrollar, el estatuto de su universidad, etcétera. No se estudia y eso es realmente preocupante porque definitivamente uno tiene que estar informado e instruido para poderse defender y ejercer a cabalidad sus derechos. Yo siempre recomiendo, y eso, mejor dicho, ya no la recomendación, estamos nosotros decididos a que, a que sea materia de estudio e investigación la ley universitaria, estimados alumnos. Eso debe ser parte de la currícula de las facultades de Derecho, por lo menos, por lo menos. Y por esa razón, en este curso, el derecho de la juventud lo estamos incorporando para su estudio. Pero, ¿qué es la ley universitaria, no? Como bien lo estamos señalando, su objetivo es normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de universidades. En el caso de Perú, eso funciona así. Recordemos un poco. En el año 92, porque esta ley universitaria es una ley más o menos de los años 80, 83, debe ser por ahí, y se dio, y a su vez se crea la Asamblea Nacional de Rectores, ¿correcto? Esta Asamblea Nacional de Rectores creó una institución llamada CONAFU, que era la que permitía la apertura de universidades nuevas. Y luego el año 92 se crea, eh, se da una ley de promoción a la inversión en educación. Esta ley fue nefasta porque permitió que hubieran universidades que funcionaban hasta en una cochera, en un kiosco, o simplemente ni siquiera funcionara, pero emitían títulos. Entonces, esto ha sido una realidad en el Perú y estamos pagando las consecuencias todavía, porque precarizó el sistema, lamentablemente, estafó a muchísimos miles de jóvenes, cientos de miles de jóvenes que esperando una educación de, de óptima calidad, ¿no? Obviamente, no lo tenían. Muchos chicos con capacidades, sin ninguna duda, no encontraban en sus universidades el nivel que estaban esperando. Y eso hizo que en un momento dado en la historia, eso ha sido durante el gobierno de Humala, se diera la ley universitaria, la 30220, y se creara una institución en esta ley denominada SUNEDU, que eh, reemplazaba a la Asamblea Nacional de Rectores. La Asamblea Nacional de Rectores estaba constituida pues, por los mismos rectores de las universidades y prácticamente era pues solamente un paso de tránsito, ¿no? No había ningún tipo de control, barrera, era excepcional, tenía que ser una cosa escandalosa para que cuestionaran la existencia de una universidad. Obviamente esta ley lo que buscaba era el mejoramiento de la calidad de la educación, ¿no? En las universidades, consideradas obviamente como fundamentales para el desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura. Para eso se supone que se estaba dando esta ley universitaria. Entonces, ¿qué es lo que motiva a la creación de esta institución, SUNEDU, ¿no? Obviamente lo que se buscaba era controlar el desenvolvimiento académico con niveles mínimos para poder funcionar.
ya era conocido que había universidades que definitivamente no podían seguir funcionando, públicas y privadas, sobre todo privadas. SUNEDU se crea como un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación, que tenía como finalidad el licenciamiento, o sea, la autorización, ¿no? Para seguir funcionando, supervisión de la calidad, fiscalización del servicio educativo superior universitario en el Perú, con respeto a la autonomía universitaria. Esto fue el momento de darse la ley. Sin embargo, claro, SUNEDU había cerrado como 40 universidades en ese plazo hasta hace poco nomás que se dio la ley 31520, que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. Eso ha sido en este Congreso y que es considerado por muchos, me incluyo, como una contrarreforma. ¿En qué sentido? En que, pues definitivamente, vuelve a las universidades al espacio de toma de decisiones respecto al control, funcionamiento de las universidades, ¿no? Decían, ¿no? Que por qué van a participar las universidades si también son cómplices, dicen, ¿no? Del mal funcionamiento de estas. Reclamaban también las universidades, sobre todo las universidades cuestionadas, estas que se crearon a raíz de de la ley de promoción y la inversión en educación, ¿no? En esa época, acuérdense ustedes, se crea no solamente para universidades, sino también para colegios. Eso fue un escándalo, colegios que funcionaban en casas. Muchos de esos colegios, de repente algunos no los recuerdan, desaparecieron durante la pandemia, pero se crearon desde una huelga muy larga el año 91, que hizo que muchos padres, para evitar que sus hijos pierdan el año escolar, muchos aprovecharon para crear sus colegios en casas. Y allí terminaron sus hijos, los alumnos escolares, acabaron en el año en, en estos colegios casas, garajes incluso, o incluso otros que también, igualito, ni funcionaban, pero emitían los certificados. Y unos que lograron superar en el tiempo cierto nivel, se convirtieron en colegios más o menos que estaban en el mismo nivel que los colegios nacionales, porque un estudio que hizo el Ministerio de Educación demostró que estos colegios privados no eran necesariamente mejores, ¿no? que los colegios nacionales. Es que acá estamos midiendo todo hacia abajo, ¿no? Qué bueno fuera que todos lo midiéramos hacia arriba. Sin embargo, no se demostró que la educación en estos colegios escolares, centros escolares, la educación fuera mejor. Y si vamos al nivel de las universidades, pues yo no quiero mencionar nombres de universidades, pero muchísimas de estas se dedicaron a estafar alumnos, ¿no? Muchas. Y qué pena, ¿no? Pero que muchos chicos realmente perdieron su tiempo, su dinero, sobre todo el tiempo, en, en estas universidades, ¿no? Y que lamentablemente no les dieron ninguna opción para poderse reenganchar con estudios en otras universidades. Una pena que se haya perdido toda una generación, ¿no? Una posibilidad de prepararse, capacitarse, ¿no? Y llegar a tener un título universitario para poderse insertar de forma satisfactoria al mercado laboral. Esa es una de las grandes deudas que tiene el Estado con esa generación, que no pensó, lamentablemente esto fue a rajatabla, muchos dicen que no había otra opción de cerrar esas universidades, pero qué curioso, algunos grupos económicos, sobre todo vinculados a la banca, ¿no? Se aprovecharon de esto y se involucraron en la educación, ¿no? No voy a mencionar grupos económicos, ¿no? Que ahora tienen universidades, porque se dieron cuenta que había un nicho de negocio allí. Y bien por ellos, pero yo no sé si realmente son la solución. Esperemos que sí, pero también hemos visto que esto ha ido, sobre todo en provincias, en detrimento de las universidades públicas, ¿ah? Porque en vez que el, el sector privado invierta su dinero en mejorar los laboratorios, centros de investigación de las universidades públicas, no, le hace la competencia a
a las universidades públicas. Y otra cosa, que tienen posibilidad de abrir sedes en todo el país. La verdad que se suponía que con SUNEDU eso se iba a parar, pero lamentablemente eso no existió. Y también hemos visto que se dieron licencias a universidades que ni siquiera habían funcionado. Y más bien cerraron a otras que que funcionaban mal, las cerraron. O sea, cerraban a las que funcionaban mal, pero las que no funcionaban les permitieron continuar. Son cosas que de repente se pudieron haber hecho mejor. Y esa fue uno de los motivos, una de las justificaciones que utilizaron en el Congreso para poder eh, sacar esta norma, ¿no? Que miren, ¿qué cosa hizo? Cambió la composición del Consejo Directivo de SUNEDU. ¿Por qué es importante hablar? Porque el eje de la juventud son los estudiantes, universitarios fundamentalmente, porque son los llamados a impulsar el desarrollo del país. Si los líderes, los universitarios, los llamados a liderar el país, porque reciben la mayor inversión en educación del Estado y también de sus padres, pues ven, por ejemplo, acá está la radiografía de cómo es que estaba constituido y compuesto el Consejo Directivo de SUNEDU con la ley universitaria y luego con esa modificación que supuestamente les recuperaba la autonomía de las universidades, ¿no? ¿Qué dice, por ejemplo, ¿no? La ley universitaria? Que el superintendente de la SUNEDU preside el Consejo Directivo de SUNEDU. 5 representantes de CONCITEC, ¿no? ¿No es cierto? Y de ahí, en un proceso de selección pública, ¿no? Ese concurso público, se elegían a 5 miembros, 2 docentes provenientes de universidades públicas también y uno de universidad privada. Pero, ¿qué decía ya esta segunda ley, que fue la de la contrarreforma? El superintendente de SUNEDU, un representante de CONCITEC, un representante del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de Calidad Educativa, que es una entidad adscrita al MINEDU, un representante del Ministerio de Educación, un representante del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú. Les están dando un espacio a los colegios profesionales, y 3 representantes de universidades elegidos, 2 de las universidades públicas y una de las privadas. Y el superintendente SUNEDU se elige entre ellos, o sea, los está apartando de la esfera ministerial, porque antes con resolución suprema se nombraba por parte del gobierno, del Estado peruano, se nombraba a representantes SUNEDU. Prácticamente esto se está convirtiendo en una isla. Principales cambios que acá estamos resumiendo entre una ley y otra. El retiro de SUNEDU de la esfera del Ministerio de Educación, porque solamente la nueva ley ahora habla del sector, ¿no? Ya no dice sector de educación. Cambio en la composición del Consejo Directivo, ya lo hemos explicado, y cambio en la forma de elegir al superintendente de la SUNEDU. O sea, prácticamente aquí están logrando una autonomía cuasi absoluta, ¿no es cierto? Porque acá, claro, si uno compara a la Asamblea Nacional de Rectores, ahí no participaba en absoluto el Ministerio de Educación. Acá tiene siquiera 2 representantes, pero son minoría. Entonces, en la práctica, quienes eligen, ¿quiénes son? Los representantes, vamos a decir, no estatales. O sea, el control ya no va a ser estatal, sino va a ser desde afuera. Pierde peso el Estado para controlar. ¿Y quién los controla? A los que no son del Estado. Nadie. Eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta para analizar las próximas reformas que se deben realizar de ahora en adelante en beneficio de la educación superior peruana. Una de las políticas es considerada, no solamente por mi persona, que más ha influenciado en cambiar el rostro del juego democrático ha sido el diezmo juvenil. Como algunos de ustedes saben, esta idea, que ahora es considerada una doctrina, fue desarrollada por mi persona, implementada en el Perú y en algunos países, eh, y que ha sido reconocida no solamente con una ley, ¿no? Sino también en diferentes concursos de mejores prácticas, buenas prácticas y políticas de juventud a nivel de la historia
a nivel internacional, a nivel global, a nivel mundial, fue considerada entre las 10 mejores que se han dado. Esto fue un concurso que organizó la Unión Interparlamentaria, el PNUD, y eso fue un concurso que se hizo, se manejó desde Alemania a través de una fundación y con estas instituciones que le estoy mencionando, un, un consejo internacional al cual nosotros no conocíamos a ninguno y que consideraron al dismo juvenil dentro de las 10 más importantes de la historia a nivel mundial. Y eso es algo que por lo menos a nosotros nos llena de mucho orgullo y que nos encanta compartir, porque así como les digo, ¿no? Si un momento dado se nos ocurrió una idea como estas, a ustedes también se les puede ocurrir, no necesariamente en materia juvenil, sino en diferentes áreas del desarrollo humano, de la política, de la investigación, etcétera, de la ciencia, la tecnología. Esta idea inicialmente buscaba una ley de cuotas para los jóvenes, dándole un 10%, por eso que se le decía el diezmo, y juvenil por los jóvenes, obviamente, ¿no? Para que ese 10% sea el mínimo que deberían tener las listas que participan en procesos electorales en todos los niveles de gobierno. Hoy en día es una doctrina que se implementa en una política pública que procura asegurar la participación efectiva de los jóvenes en todos los niveles del Estado, en los espacios donde se toman decisiones de gobierno y en la administración pública, así como impulsa la activa participación de la juventud en la auditoría de gobierno y social. Qué importante es esto, porque este trabajo ha trascendido fronteras e idiomas, ¿no? Porque esto se desarrolla ya, esta International Foundation se trabaja desde Alemania, ¿no? Y ahí, por ejemplo, investigan desde Stuttgart, investigan esta materia con mucha responsabilidad y proyección, ¿ah? Y consideran el trabajo que hemos realizado de manera muy seria y que ha permitido que podamos, ¿no? Podamos representar a Perú, a San Marcos, a estos niveles de representación en ideas, ¿no? Porque ustedes sabrán perfectamente que si un Estado, un país quiere implementar esta idea, pues es su decisión soberana, pero eh, hay quienes, organizaciones juveniles, partidos políticos incluso, toman en consideración esta, esta idea, esta doctrina que permite que más jóvenes se involucren en política, no solamente en la toma de decisiones, sino también fiscalizando desde el Estado, llámese Contraloría, o fiscalizando también desde la sociedad civil, con las organizaciones juveniles, ONGs, fundaciones, etcétera. O sea que tiene que ser participación total, de eso se trata, y que quienes participen más sean los jóvenes. Taylor and Francis, que es una editorial muy importante a nivel mundial, internacional, esto está publicado en revistas indexadas, ¿no? Lo toma como ejemplo de buena práctica, ¿no? Y esto es muy importante porque nos permite, entre otras cosas, ¿no? Que en otros países conozcan cómo es que se puede lograr el cambio en la sociedad con la participación juvenil. Aquí, por ejemplo, llevamos esta idea a la cumbre, segunda cumbre iberoamericana de jóvenes, en Madrid 2007, por ahí al centro estoy yo, ¿no? Esos son líderes de diferentes países, chicos que eran de universidades muy importantes como Harvard, ¿no? Líderes allí que ya potencialmente ya estaban consolidados, que luego fueron diputados, concejales, representantes de la cooperación internacional, banqueros, ¿no? Gente muy influyente que participó en esta cumbre que se hizo en Madrid, España, aquí en la Conferencia Mundial de la Juventud que se hizo en México, también allí departiendo con chicos de otros países en donde llevamos esta idea, por supuesto. O sea, a cada foro, evento, congreso que íbamos, llevamos esta idea y esa idea ha ido en el tiempo cuajando,
evolucionando, moderándose o impulsándose también, impulsándose más, y que ha permitido pues que sea lo que es ahora, ¿no? Incluso ya, como les comenté en la primera clase, eso formó parte de mi tesis de maestría. Aquí en Qatar, ¿no? En el foro de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, este foro permite el encuentro de Occidente y el mundo árabe musulmán. De Latinoamérica éramos solamente 8, seleccionados por competencia de trabajos de investigación. Fui uno de los seleccionados. Tuve la oportunidad de también divulgar esta idea en los diferentes momentos que tuve la oportunidad de participar en este foro y que ha permitido que sea conocido en diferentes idiomas también el Diezmo Juvenil. Aquí en Viena, Austria, también en un foro 2 años después, del 2013, también, si ustedes ven, muchos de ellos, ¿no? Por su indumentaria, son islámicos, también conociendo eh, cómo es que se lleva en democracia la participación juvenil, ¿no? Con el adicional de una cuota. Aquí cuando ganamos el concurso de mejores prácticas en Puerto Vallarta, México, una excelente experiencia. Ya habíamos ganado anteriormente el de buenas prácticas del Banco Mundial eso fue región andina y Centroamérica, este fue ya de todo Iberoamérica, de América Latina y el Caribe. 2009 fue esto un triunfazo, sinceramente, ¿no? Para el Perú, para las políticas públicas juveniles y el incremento eh, sustancial que logramos con esta política pública del diezmo juvenil que hace que más jóvenes estén tomando decisiones. Aquí con el expresidente Ernesto Samper de Colombia, que era el secretario general de UNASUR. Ahí estamos en UNASUR, en donde implementaron una iniciativa nuestra nosotros propusimos en un principio el Consejo Sudamericano de la Juventud con una propuesta por escrito, sustentada, y en el tiempo esto finalmente cuajó en lo que podían hacer ellos en el grupo de otras autoridades de UNASUR, como se los comenté también en la clase anterior. Aquí con Jorge Sampaio, él fue presidente, falleció hace poco, él fue presidente de Portugal, alcalde de Lisboa, y él fue la persona que creyó en el proyecto, es por eso y él era la persona que era el encargado, fue el enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para este programa especial que denominaron Alianza de las Civilizaciones de las Naciones Unidas. Era la persona encargada de seleccionar a todas las personas que participamos en los foros, ¿no? Como delegados, ponentes, etcétera. Tuve la oportunidad de ser ponente allí, gracias al equipo que lideró y nos llevaron pues a diferentes foros, ¿no? Como les mencioné, Portugal, Austria y Qatar. Y ahí los créditos de Internacional Juvenil para quienes tengan a bien considerar cualquier consulta.